Vamos a hablar de todo esto y para ello contamos en el estudio con Paco Rosell, director de Voz Populi. Hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por estar con nosotros, un placer. Encantado. Además, para comentar muchas cosas, porque antes de que vinieras, evidentemente, no teníamos revalidado este gobierno de Sánchez. Finalmente se han cumplido los peores pronósticos y tenemos una nueva legislatura con el socialista y con separatistas y con proetarras también. Sí, bueno, tenemos una prolongación agravada del gobierno anterior, con una diferencia fundamental, que el voto definitivo lo manda un señor que está en Bruselas, desde allí se está mandando, porque hoy hemos tenido pues la toma de posesión de los nuevos ministros, 22. Siguen siendo 22. Una mesa gigantesca, pero el problema no es eso, es que hay una mesa suplementaria que está instalada en Ginebra o Bruselas, no sabemos dónde, pero en la que el ministro principal es Puigdemont y en el que se deciden temas que afectan a la soberanía del conjunto de los españoles. Por tanto, estamos en un momento muy, muy delicado en el que, desde el momento en que Sánchez se encomendó su futuro a un señor, a un prófugo de la justicia, a sus 7 votos, pues estamos en una dinámica bastante perversa. La realidad es que lo que ha pasado hoy, ¿no? Y lo destacable de la jornada de hoy es que los jueces, la justicia, sí que se está pronunciando, ¿no? Está pronunciando en contra de todo lo que está ocurriendo. Hoy ha habido 18 fiscales del Supremo que han enviado una carta al fiscal general de Estado quejándose de que les ha dejado desprotegidos, ¿no? Con todo lo del lawfare. Y además también el Supremo ha anulado ese ascenso de Dolores Delgado porque considera que es una desviación de poderes. Los jueces están haciendo su parte, pronunciándose de esta manera, ¿no? Pero ¿cuál es el recorrido de todo esto? ¿Esto puede realmente parar algo o qué podemos esperar, Paco? Bueno, va a depender de la fortaleza de los propios jueces y va a depender también de que Europa, mañana hay un debate importante en el Parlamento Europeo, tome decisiones sobre lo que está pasando en España, que es equiparable a lo que ha sucedido en Polonia, lo que ha sucedido en Hungría o en Rumanía. Y por tanto ahí la Comisión Europea sí tomó decisiones. Ahora les cuesta más trabajo hacerlo frente al actual presidente de turno de la Comisión Europea, como es Pedro Sánchez, pero la circunstancia es exactamente en los mismos términos. ¿Qué ocurre? Que evidentemente el único foco de resistencia para no anular la independencia judicial es de los jueces y de los fiscales, y eso entiende que el nombramiento del propio Bolaños, que haya asumido las competencias de presidencia, de relaciones con las Cortes y que del propio Poder Judicial. ¿Con qué motivo? Pues evidentemente culminar el derribo y la anulación de la independencia judicial. Ya lo intentó para modificar la forma de renovar el Consejo General de Poder Judicial, y Europa en aquel momento le sacó una tarjeta amarilla poniendo algo en riesgo los fondos europeos, pero él va a seguir en la misma dinámica, porque cualquier renovación del Consejo General de Poder Judicial se tiene que hacer con una mayoría cualificada que necesita el voto del Partido Popular, y atendiendo pues al discurso de investidura del propio Pedro Sánchez, él ha levantado un muro para dejar fuera del propio sistema a todo lo que representa el centro derecha. Esa extensión de aquel pacto del Tinel, pues ahora en forma de muro, que nos recuerda desgraciadamente pues al muro de la vergüenza de Berlín, en el que digamos los partidos comunistas pues encerraron a sus ciudadanos negándole todo tipo de derechos. Recuperar ahora mismo ese muro de Berlín pues es una de las cosas más oprobiosas que han ocurrido en el Parlamento español desde la llegada de la democracia, ¿no? Y desde la aprobación de la Constitución, porque precisamente la Constitución es convivencia, no muros de separación entre ciudadanos, ¿no? Entre españoles. Lo que ha ocurrido con Bolaños es desde luego gravísimo y muy llamativo, y ya da la sensación de que al ser él ahora un superministro parece que ya ni se esconden, ¿no? Con esa separación de poderes, porque como tú bien comentabas es ministro de Justicia, ministro de Presidencia y ministro de Relaciones con las Cortes. Pero también ha habido otros cargos, otros ministros que son llamativos y que debemos comentar, ¿no? De hecho he leído también el editorial de Voz Populi en el que hacéis un desglose bastante detallado de cada uno de ellos. ¿Cuál crees que es la peor elección, bueno, además de lo que ha ocurrido con Bolaños, de este nuevo gobierno, Paco? Bueno, por la peor elección es que este es un gobierno de confrontación. Es un gobierno que lo que busca es hacer oposición a la oposición, realmente. Y, por tanto, no solamente a la oposición que está sentada en el Congreso de los Diputados, sino a aquellas digamos, administraciones bien autonómicas, bien locales, que están en manos del Partido Popular. Y, de hecho, pues se han nombrado, prácticamente se puede decir, ministros con una finalidad concreta. Pues Mónica García, ¿qué finalidad tiene?
Pues marcar a Isabel Díaz Ayuso. Pilar Alegría, ¿qué finalidad tiene? Al presidente autonómico de Aragón. Y así sucesivamente. Va a ser una política de confrontación en la que la gestión, en un momento en el que ya Europa comienza a presionarnos y a advertirnos de la situación económica de España, en la que la gestión se va a abandonar. Y luego hay una circunstancia en determinados, digamos, ministerios que a mí me mueven la preocupación. Por ejemplo, el Ministerio de la Infancia y la Juventud. Sí, que todavía no sabemos exactamente cuáles son las tareas, ¿no? Bueno, que va a pero realizar. conociendo la trayectoria de la nueva ministra y sobre todo que ese tipo de ministerios que, bueno, pues debería ser pues prácticamente una dirección general de cualquier otro ministerio, pues tiene una finalidad clarísimamente de adoctrinamiento concreto. De hecho, la nueva titular de ese cargo y de ese nuevo ministerio, pues digamos precisamente votó en contra de que los niños ucranianos fueran rusificados en Rusia, ¿no? Una de las cosas más terribles que pueden hacer es el adoctrinamiento. Por tanto, no apunta nada bien ese ministerio y otros ministerios que van en la línea del adoctrinamiento, de la ingeniería social, etcétera, etcétera, que son los que están prácticamente en manos de Sumar, ¿no? Desde luego que sí, es verdad que ayer lo comentamos en este programa, Sira Reo, que es la encargada de ese Ministerio de Infancia y Juventud, comunista, defensora de Lenin, de Hugo Chávez, de Marx, una declarada republicana. De hecho, también se ha hecho viral en las últimas horas un vídeo en el que aparece ella con la bandera republicana cuando me parece que fue a jurar su cargo como concejala de Rivas. Sí. Es decir, bueno, un poco lo mejor de cada casa, ¿no? Una joyita. Sí, sobre todo, claro, es que en un rifirrafe que hubo en las elecciones con un catedrático de la Universidad de Sevilla, pues en el que dijo, bueno, sí, lógicamente que Lenin era un genocida, porque fue el primer genocida. Es verdad que Stalin superó y dobló los crímenes que hizo Lenin, pero fue un genocida que asesinó a la familia del zar, etcétera, etcétera, y decía que por decir eso era un facha, ¿no? Es decir, es la negación de la realidad para justificar uno de los totalitarismos que más crímenes, bueno, el que más crímenes ha cometido en la historia de la humanidad. Precisamente levantar la bandera de Lenin o levantar la bandera de Castro, como es el ministro Bustinduy, pues evidentemente se está blanqueando las peores políticas totalitarias que se han producido en la historia de la humanidad, ¿no? Tenemos nuevos ministros y sale finalmente Irene Montero. En el gobierno no hay ningún ministerio para Podemos. Hoy hemos visto en ese traspaso de carteras a la exministra de Igualdad bastante enfadada y de hecho ha tenido alguna que otra pullita hacia Sánchez, ¿no? y hacia el gobierno. ¿Cuál es el futuro de Podemos ahora en estas circunstancias? Bueno, yo creo que lo que hoy se ha formado es un nuevo gobierno y ha nacido un nuevo grupo parlamentario, que será de facto, que es el grupo de Podemos. Es decir, todos esos 5 diputados que todavía preserva Pablo Iglesias, Belarra e Irene Montero, yo creo que ellos van a marcar su propia política, va a ser otro factor, no va a romper el gobierno, pero otro factor de desestabilización del propio gobierno, otro elemento de inquietud en el que este gobierno, para sacar el proyecto adelante, como le dijo Urkullu, va a necesitar los votos de todos, todas las veces. En el que nazca esta especie de decisión por parte de Podemos, que quiere, parece ser, presentarse en las próximas elecciones europeas del mes de junio, pues apunta a otro factor de inestabilidad. Iría de Irene Montero, ¿no? O algo de eso se está comentando. Sí, de la propia Irene Montero podría, efectivamente. Entonces es otro factor de inestabilidad dentro del gobierno. Se entiende el discurso que ha lanzado hoy. Perder el poder a nadie le agrada, porque te acostumbras rápidamente. Se llegaron al poder denunciando a la casta y es evidente que Podemos se ha convertido como una nueva casta. Hay que ver con las primeras decisiones que se tomó y que yo creo que fue el principio del deterioro y el declive de Podemos, sí, con la célebre casoplón que se compró el matrimonio Iglesias-Montero, ¿no? Tú lo comentabas, desde luego en esta legislatura van a necesitar los votos de todos esos pequeños partidos, todos los partidos, para poder sacar adelante prácticamente todo lo que propongan, ¿no? Todo lo que proponga el Ejecutivo. Yo alguna vez he planteado en este programa que creo que la respuesta en este caso de Vox y del Partido Popular pues debería ser rechazar prácticamente todo, ¿no? Bueno, rechazar todo, en mi opinión todo deberían rechazarlo. No sé si tú compartes ese punto de vista. ¿O cuál crees que debería ser a partir de ahora la actitud de la oposición, de PP y Vox?
Vamos a ver, yo creo que hay que hacer una oposición inteligente, porque esta es una oposición que va a requerir un cierto tiempo y para mí la estrategia pasa por la movilización social. Hay que seguir movilizando a la gente. Hoy el presidente del Partido Popular ha anunciado que van a convocar una nueva movilización en torno al Día de la Constitución que se va a producir y luego, lógicamente, utilizar todos los recursos para intentar, dentro de la legalidad, torpedear, es decir, aquello que decía Romanones, hagan ustedes las leyes que nosotros y déjenme a mí los reglamentos. Por tanto, hay instancias, recursos, etcétera, etcétera, para dilatar este proceso, que es un proyecto de cambio de régimen, de destrucción de la nación y de desintegración de la misma, porque evidentemente, yo lo decía este lunes, estamos ante un momento en el que Sánchez está balcanizando España en un doble sentido, del enfrentamiento civil dentro de los propios españoles, de ahí el tema del muro, y en segundo la fragmentación de España a través de las concesiones que ha hecho a los independentistas, que van en la línea de convocatoria de referéndums, y luego el pacto que no conocemos pero que nos maliciamos que puede haber alcanzado con Bildu, ¿no? Que es sorprendente que Bildu dé sus votos sin nada a cambio. Eso no se lo cree absolutamente nadie. Cuando sepamos en qué consiste ese pacto, como otros acuerdos que se han producido con Puigdemont, yo tampoco me creo que en 4 cuartillas esté resumido todo ese acuerdo, pues veremos la gravedad de lo que ha hecho Sánchez para mantenerse en el poder. Hay que torpedear todo lo posible esa legislatura, esa puede ser la labor de la oposición, pero de momento parece que no se ponen del todo de acuerdo PP y Vox, bueno, como viene pasando también en los últimos meses. De hecho, lo que ha ocurrido hoy es que Vox había pedido en el Senado al Partido Popular que ilegalice a Junts y Esquerra Republicana de Cataluña, y el Partido Popular lo ha rechazado. Claro, esto hay que analizarlo porque ¿es realmente posible ilegalizar a Esquerra Republicana y Junts? ¿Por qué el Partido Popular vota en contra? Yo creo que es que hay que vamos a ver, aquí hay que establecer una serie de prioridades y ese calendario de prioridades tienen que pactarlo los partidos de la oposición. Es decir, hoy hemos visto hace unas horas que prácticamente lo que parecía imposible, que es que el peronismo dejara de gobernar en Argentina, se ha conseguido, y eso se ha conseguido por la confluencia de dos fuerzas, ¿no? Y entonces eso es lo que tienen que hacer, independientemente de que cada uno defienda su planteamiento, porque las posiciones no son partidos asimilables el uno al otro, pero tienen que haber unos principios fundamentales, unos objetivos prioritarios que sí deben pactar. Y para eso conviene tener la inteligencia suficiente para tener esas conversaciones y establecer un calendario y un proceso de cosas que sean, digamos, aplicables, que sean razonables y sobre todo que consigan el objetivo que se pretende. No el ruido, no el protagonismo, sino la efectividad de frenar esta deriva. Y eso es fundamental, que cada partido pues priorice este objetivo sobre otros, que lógicamente cada uno defenderá sus principios, hará bandera con un tema u otro. Por ejemplo, que Vox, se sumara a la manifestación que convocó la semana pasada, el 12 a las 12, del Partido Popular, pues me parece algo absolutamente inteligente, y así debe ser, independientemente de quién convoque, como la gran manifestación que se produjo este sábado en Madrid, que ha sido una movilización extraordinaria de la sociedad civil, que ha salido a la calle para decirle aquello que no está dispuesto a tolerar, ¿no? Con unos discursos extraordinarios por parte de todos los intervinientes, y a mí me llamó mucho la atención el eurodiputado portugués que fue muy bueno, la verdad, porque dijo una cosa fundamental: esto no es solamente un problema de España, es un problema de Europa, de los demócratas europeos, y por tanto España es fundamental que el tema de la amnistía no salga adelante, porque es borrar los delitos, y no solamente borrar de los delitos, sino a trasladárselo a aquellos que persiguieron los delitos, que eso es lo que en el fondo se va buscando, ¿no? La desautorización de jueces, de fiscales, de servidores públicos, etcétera, etcétera, porque como dice el independentismo, nosotros no tenemos que pedir perdón de nada, ni pedimos perdón, ni nos arrepentimos de nada, con lo cual... Y además decimos que lo volveríamos a hacer. Que lo volverán a hacer, evidentemente. Has hablado de esas movilizaciones, sí que ha habido esas grandes movilizaciones, ¿no? La de Cibeles del sábado pasado, también pues las que han tenido lugar en semanas anteriores,
pero paralelamente está habiendo movilizaciones diarias frente a la sede del Partido Socialista en Ferraz. Y se está hablando mucho de ellas, porque es verdad que están teniendo bastante seguimiento. Hoy, de hecho, es el día 19. ¿Qué te parece que se hagan este tipo de movilizaciones, por un lado? Y por otro, Paco, ¿cómo estás viendo la actuación de la policía en estas protestas? Porque en algunas ocasiones, en muchas, hemos visto actuaciones desproporcionadas, ¿no?, con respecto a estos manifestantes. Vamos a ver, yo no soy partidario de que haya manifestaciones delante de las sedes de partidos ni del Parlamento. Y luego hay una circunstancia añadida. Entiendo el cabreo de la gente, el hartazgo de la gente, etcétera, etcétera. Pero tampoco se le puede dar instrumentos al gobierno. El gobierno está utilizando esas manifestaciones en las que la gente sale a protestar, y efectivamente, y a veces son capitalizados por grupos que no tienen, digamos, seguidores detrás, y aprovechan estas convocatorias que son dignas de aplauso para capitalizarlas, y eso, con lo cual el gobierno se retroalimenta y se reactiva su propio discurso. Y una de las cosas que vimos que fue muy sorprendente fue el despliegue absolutamente espectacular que se hizo el día de la investidura. Aquello no era normal. No era normal, precisamente porque, oye, una cosa es la protección y otra cosa da la sensación que se tradujo. Y es que el gobierno intenta reactivarse su propio discurso de esa manera para intentar estigmatizar las movilizaciones, estigmatizar las protestas, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un instrumento, como otro instrumento es pensar que la gente se va a cansar. Y al final, como la gente se cansará de protestar, de manifestarse, etcétera, etcétera, pues ellos consigan que es su objetivo. Un poco la estrategia que ha sacado el nacionalismo. El nacionalismo siempre sigue persistente es su objetivo. Nunca cesa. Con más gente, menos gente, nunca cesa. Y esa constancia la deben tener los defensores de la Constitución y deben actuar con mucha inteligencia, sabiendo que el gobierno, con un aparato de propaganda desproporcionado, capaz de hacerlo blanco-negro y así sucesivamente, pues intentar no dar argumentos en esa dirección, sino hacer movilizaciones que sepan pues quién las convoca, con qué objetivo, etcétera, etcétera. Creo que son más eficaces, entendiendo que muchas veces la espontaneidad responde a un estado de malestar evidente. En esto no estamos de acuerdo, Paco, porque bueno, yo sí soy partidaria de esas movilizaciones en Ferraz, siempre que sean pacíficas, y tampoco estoy de acuerdo con la actuación que está teniendo la policía a las órdenes de Marlaska. Han trascendido muchas imágenes. Se ha detenido también a 3 periodistas. Sí, efectivamente, que ha habido una desproporción, una intervención sobredimensionada a lo que estaba ocurriendo. Ayer, por ejemplo, no se cortó el tráfico, con lo cual se dificultó la manifestación. Es decir, hemos visto que ahora aquellos que utilizaron las manifestaciones, rodear el Parlamento, o rodear el Congreso de los Diputados, rodear el Parlamento andaluz, incluso el Parlamento de Cataluña, pues ahora, estando en el gobierno, la estrategia es completamente diferente. Pero hay que entender por eso que la desproporción de medios es muy importante, la capacidad de manipulación muy grande, y por tanto hay que actuar con cierta inteligencia para hacer que el centro, y el objetivo fundamental, que es la gran movilización que se está produciendo en España, como nunca se había producido de los tiempos de Miguel Ángel Blanco, con otro efecto importante, y es que se está manifestando mucha gente joven. Mucha gente joven que se está dando cuenta del proceso que hay en marcha, y por tanto esa inquietud les lleva a salir a la calle. Lo mismo que ocurrió tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, y yo creo que ese factor es muy importante también. Es verdad que antes comentabas que podemos confiar o esperar a ver qué es lo que tiene que decir Europa de todo esto, ¿no? Y ponías de ejemplos a Hungría y Polonia. Pero hay una realidad, y es verdad que aunque Hungría y Polonia pues, fueron sancionadas, ¿no? No han dado marcha atrás en esas leyes, ¿no?, por las que los sancionaron. Por lo tanto, ¿podemos esperar que Sánchez vaya a dar marcha atrás porque la Unión Europea le imponga X sanciones? La presión, yo siempre he dicho que lo importante es que los ciudadanos españoles asuman su responsabilidad y no dejen su suerte a manos de Europa. Europa puede ayudar, pero el centro de la oposición a ese proceso tiene que nacer en España y, lógicamente, trasladarla a Europa. Pero Europa no nos va a resolver lo que nosotros no hagamos. Es decir, lo que no hagan los ciudadanos españoles, eso se va a quedar prácticamente sin hacer, porque no olvidemos también, Europa tiene unos principios, pero a veces los principios se subordinan a intereses determinados de naciones que pueden ser muy concretos. A mí me ha llamado mucho la atención las declaraciones que hacía este fin de semana la embajadora alemana, que estaba sancionando la política de Pedro Sánchez, la política de acuerdos
inmiscuyéndose en temas nacionales en 24 horas o 48 horas después de una reunión entre el canciller Scholz y Pedro Sánchez en Málaga, en el que España se comprometió a avalar el rescate de la multinacional alemana Siemens. Claro, cuando muchas veces entran esos intereses por medio, pues dices, hay que tener mucho cuidado, porque los países, los principios muchas veces se supeditan, como decía ese principio fundamental de la diplomacia británica. El Reino Unido no tiene amigos, tiene intereses. Y en Europa ocurre exactamente lo mismo. Si no somos capaces de preservar eso, estamos perdidos, sobre todo por una cosa fundamental que conviene recordar siempre. Lo decía Mitterrand. El nacionalismo es la guerra. El nacionalismo fue el causante de las 2 guerras mundiales que tuvieron su centro fundamental en Europa. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial fue provocada por el nacionalismo. Por tanto, hay que combatirlo. Y más en España, que el nacionalismo ha tornado directamente en independentismo. Hemos hablado de la labor de los españoles, ¿no? Y de la labor también que tiene que tener la oposición. ¿Cuál debe ser la labor de los periodistas en esta situación tan grave para el futuro de España? Pues tú que eres además director de un periódico, de un gran periódico en español. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es el esfuerzo para tener a una opinión pública bien informada. La democracia es un régimen de opinión pública y para eso necesita información de calidad. Desgraciadamente hay una descompensación muy grande en los medios y sobre todo cuando la principal fábrica de noticias falsas es el gobierno. Porque claro, hoy hemos asistido el viernes pasado a la toma de posesión del presidente del gobierno y hoy de los ministros que han jurado o han prometido la Constitución cuando es evidente que la van a incumplir de manera... Es un acto de absoluto perjurio el que están haciendo, el que están perpetrando. Porque claro, si tu alianza... Y lealtad al rey también, cuando sabemos que muchos de ellos también son republicanos. Y hay que entender, pero no solamente es que sean republicanos, se puede ser cualquier cosa. Otra cosa es que tú vayas a hacer ese proceso, que vayas a utilizar la Constitución, la traicionar la Constitución para llevarlo a cabo. Si tú eres republicano, plantea una reforma de la Constitución, si se sale acá adelante la reforma de la Constitución, la planteas, etcétera, etcétera. Lo mismo que en su momento se debatió en la Constitución algunas enmiendas que hacían referentes tanto al republicanismo e incluso a la amnistía, que fue debatida, se presentaron varias enmiendas y se rechazaron, pues sigue el procedimiento de reforma de la Constitución. Lo que tú no puedes hacer es asaltar la Constitución, violentar la Constitución y incumplirla. Sobre todo cuando tú te comprometes a preservar la Constitución, a preservarla. El hecho inédito, lo comentaba en Boadella el otro día en la concentración de Cibeles, en uno de sus discursos, es que la Constitución estaba preparada para todo, menos que para que el presidente del gobierno traicionara la Constitución. Eso es que no se puede recoger en ninguna Constitución. Es el mismo precedente histórico que siempre ahora se recuerda mucho, el de Fernando VII. Fernando VII cuando dijo marchemos francamente por la senda constitucional y yo el primero, y lo que hizo traicionar la Constitución. Pues exactamente eso fue el acto de promesa de la Constitución que hizo Sánchez el viernes pasado y el que han hecho buena parte de sus ministros, no digo todos, algunos sabrán que evidentemente están en nuestra posición, pero buena parte de sus 22 ministros están precisamente en esa línea de traicionar e incumplir la Constitución. Desde luego. Cambiando radicalmente de tema, Paco, estamos pendientes del estado de salud también de Alejo Vidal Quadras y bueno, de la investigación, ¿no? Sobre todo, porque además hoy he visto que también en Voz Populi habéis seguido de cerca este asunto. Hoy se han producido varias detenciones, pero también se han dado informaciones un poco contradictorias en algunos medios sobre la nacionalidad de los detenidos y demás. ¿Qué sabemos hasta ahora de cómo avanzaba la investigación del atentado contra Alejo Vidal Quadras? Hay que subrayar dos cosas importantes. Primero, afortunadamente Alejo pues, se ha recuperado bastante. De hecho, este mismo domingo publicaba un artículo con nosotros. El viernes nos mandó el artículo, nos quedamos helados cuando llegó la redacción del artículo porque no lo esperábamos. Un artículo de repente apareció en Twitter y después también se publicó ese artículo en Voz Populi. El que llama el horror y el amor. Él tiene una colaboración semanal con nosotros y no esperábamos que lo hiciera. Eso es una buena noticia. Y lo segundo, las detenciones que se han producido. Vamos a ver, porque las noticias del primer momento eran confusas, lo que hemos publicado hace unos minutos en Voz Populi es que digamos que uno de los detenidos está relacionado con el chiismo, que es una de las ramas que gobierna en Irán, y por tanto digamos la clave iraní del atentado, que fue la primera que refirió el propio
El propio Alejo Vidal Quadras, cuando recibió el tiro, lo primero que dijo, que investigaran a Irán, porque hay que recordar que él ha defendido durante su etapa como parlamentario europeo, pues precisamente a la oposición al régimen de los ayatolás, ¿no? Y efectivamente, la última noticia, que la persona que se han detenido en Lanjarón, en Granada, es precisamente esto. No se sabe si forman parte de la estructura de protección del atentado, pero esa es una de las claves que estamos siguiendo y que abunda en la pista iraní, que es lo que parece lo más razonable. Cualquier otras, de momento no hay elementos de juicio que nos desvíen de esa hipótesis principal. Pues esperemos que sepamos más acerca de lo ocurrido. También les recomiendo a los espectadores que lean esa columna de Alejo Vidal Quadras, en el que, por cierto, también critica cuál fue la reacción del presidente del gobierno, ¿no? Porque decía algo así como, claro, para los golpistas, ¿no? Para los terroristas, pues les das una amnistía, y a mí un tuit, ¿no? Un tuit, efectivamente. Es que es una desproporción que un ciudadano que ha sido parlamentario español, que ha fundado partidos, que ha sido un demócrata extraordinario y un defensor de los derechos fundamentales en toda España, bueno, en toda Europa, pues estamos haciendo referencia a su vinculación con la oposición iraní y en Cataluña especialmente, pues merezca un simple tuit, ¿no? Y luego también me llama la atención la poca atención que le han dedicado los medios de comunicación a ese atentado. Si hubiera sido otro dirigente de otro signo político, probablemente estaríamos todos los días abriendo los telediarios, abriendo los informativos, etcétera, etcétera, y ahí se ha quedado una pequeña pie de nota en algunos medios de comunicación. Desde luego, además que lo hemos visto, lo vimos, bueno, de hecho el viernes pasado, cuando le lanzaron también ese huevo a ese diputado del Partido Socialista, ahora mismo no me sale el nombre del diputado en concreto, y también pues se habló bastante en los medios, ¿no? Y también pues se puso ahí un poco la balanza de cuando se habla de algo que es realmente grave, ¿no? Como es ese atentado, y otra cosa que también es evidentemente condenable, como ese huevazo a este diputado, pero que desde luego no es de la misma importancia, ¿no? Efectivamente, no sé con respecto, y me parece bien que se hiciera, el que le lanzaron Herminio, sí, es un diputado de aragonés, que fue el que se equivocó en su día, con la investidura de Feijóo en su momento, ¿no? Pero bueno, lógicamente hay que condenar, aunque sea un huevo que te tiran a la cabeza, pero evidentemente lo mismo que eso, también se han celebrado sesiones parlamentarias que hubieran merecido una condena de un atentado a un ciudadano y un representante público como es Alejo Vidal Quadras, al que le han pegado un tiro, ¿no? Un atentado terrorista, ¿no? Pues desde luego. Muchísimas gracias, Paco Rosell, director de Voz Populi, por estar estos minutos con nosotros, y ojalá te tengamos también pronto por aquí, que estábamos comentando también antes fuera de antena que a partir de ahora trabajo vamos a tener y mucho. Pero seguro que te vamos a tener muchísimas cosas de las que hablar. Yo suelo recordar que en China una de las maldiciones que te dicen tengas tiempos interesantes, y estos realmente están siendo tiempos interesantes no para lo que nos gustaría que fueran, sino simplemente por la cantidad de cosas lamentables que se están produciendo, ¿no? Están en riesgo muchas cosas y situaciones. Hemos vivido un periodo, yo creo que por lo general 45 años de gran estabilidad y en el ámbito de la libertad y del bienestar de los españoles, y ahora todo eso está en riesgo. Gracias, Paco. Os leemos en el diario Voz Populi. Muchas gracias.